En el 2021, según ESPN, durante el Super Bowl, si una persona en México quería publicar algo, quería hacer algún tipo de publicidad en la televisión durante el juego, tenía un costo de 26,000 pesos por segundo aproximadamente. En Estados Unidos, en este último Super Bowl número 57, entre los Kansas Chiefs y Philadelphia Eagles, si una persona quería hacer algún tipo de publicidad, tenía un costo de $7 millones por solamente 30 segundos. Ahora, ¿cuánta gente está viendo este evento? En México, en 2021, fueron aproximadamente 10 millones de personas según la página de estadísticas statista.com. En Estados Unidos, entre 100 a 120 millones se estima que participaron o que hubieron de espectadores en este último Super Bowl número 57. Me pregunto, ¿cómo puede ser que este tipo de evento jale tanto dinero y jale a tanta gente para participar cuando se trata solamente de un deporte? Yo soy Jaime Sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. En este episodio me gustaría enfocarme en 3 diferentes elementos asociados con el Super Bowl o algo que nos puede dejar, no tanto del evento, pero como mensaje práctico para nuestra vida cotidiana. El primer elemento es el gran show del medio tiempo. Supuestamente en el 1967 se comenzó con esta tradición del primer gran espectáculo a la mitad del medio tiempo del Super Bowl. En los últimos años, cada vez ha incrementado más toda la elaboración que hay en cuestiones de artística y de escenario, de escenografía, que es algo sumamente importante para los espectadores. En el 2012 se invitó a Madonna, 2013 a Beyoncé, 2014 a Bruno Mars, y cada vez han invitado a diferentes personas, diferentes artistas. 2019, por ejemplo, a Maroon 5, 2021, que mucha gente se quejó, invitaron a The Weeknd, y finalmente, este año, se invitó en el 2023 a Rihanna. La verdad es que tengo que confesar, yo no soy una persona que ve este gran evento a la mitad del Super Bowl. Generalmente cuando lo estoy viendo en el partido, al medio tiempo me voy con mis hijos o voy a hacer alguna otra cosa y regreso para el tercer cuarto del Super Bowl. Parte del motivo es justamente por lo que quisiera hablar en este momento. Yo me pregunto por qué tanta gente tiene ganas de ver este gran evento del medio tiempo, gran show del medio tiempo. Y uno de los motivos, sin duda, es el talento de estos artistas. Ya sea talento musical, ya sea las obras magníficas de música que ellos tienen, ya sea también la habilidad que tienen ellos en cantar, y también la fama del artista jala mucho para que los individuos, para que los espectadores queramos ser parte de este evento. Eso atrae bastante. Nos dan la sensación de ser parte de algo mucho más importante que solamente nosotros, que es algo interesante para profundizar, a lo mejor en otro momento. Pero también hay otro componente que me gustaría enfocarme, y eso es toda la parte superficial o primitiva o muy carnal que se desarrolla en este tipo de eventos, que es el motivo que no los veo. En cada uno de estos eventos se asume que generalmente va a haber un elemento muy fuerte de una falta de recato. Y cuando digo falta de recato, no me gustaría que lo asocies con algo religioso. Te explico a qué me refiero. Los seres humanos, según una visión judía y espero que también según una visión humanista, no somos únicamente cuerpo. Somos también alma, y no alma en el sentido únicamente textual de que tenemos algo divino, que también creo eso, y 100% lo creo desde una perspectiva judía, esto es una realidad. Pero me refiero al alma también en el sentido espiritual, algo trascendental. Los seres humanos somos mucho más que nuestro cuerpo. El cuerpo es sumamente importante. Somos humanos somos almas viviendo una experiencia material. Y es sumamente importante que se manifieste esto en nuestra experiencia como personas. Y este tipo de eventos, y específicamente los halftime shows, en los shows de medio tiempo del Super Bowl, muchas veces no logran transmitirte eso, y de hecho, el mensaje es el opuesto. Somos solamente cuerpo, y entre más cuerpo enseño, entre más la parte primitiva y superficial del ser humano se va manifestando, eso es lo que jala a más gente. Tengo entendido que este año el show de Rihanna no fue tan grave. Entre los varios motivos podría ser porque estaba embarazada, y a lo mejor eso fue una de las consideraciones. Pero aún si no, durante la historia y en este tipo de eventos se promueve mucho la parte, no en el sentido peyorativo, pero más animal del ser humano. Animal en el sentido de que no es algo sofisticado y profundo de los seres humanos. Esto no tiene que ver únicamente con este gran show del medio tiempo, pero tiene que ver con eventos, tiene que ver con los conciertos, tiene que ver con los videos de música que los artistas van desarrollando.
¿Por qué los artistas lo hacen de esa manera? Si es de que uno, como espectador, lo que quiere es ver el talento, escuchar su música, ¿por qué los artistas lo desarrollan de esa manera? El retrato tiene como meta generar un tipo de filtro entre la parte humana y la parte profunda del ser humano, entre la parte divina y espiritual del ser humano. Cuando una persona tapa un poquito más su cuerpo, lo que está tratando de decirle, el mensaje subliminal hacia la otra persona, es decirle, fíjate en algo más que solo lo que aparentemente aparento. Soy algo mucho más profundo de lo que inicialmente parece ser que soy. Entonces, entre más, no lo voy a llamar ropa, pero entre más digna y refinada la persona se presenta, más tiene una persona la posibilidad de dar ese mensaje de que fíjate en algo más profundo de mi ser. Los artistas claramente tienen mucho talento, ya sea otra vez en la música, en su voz y demás, pero los artistas también se dan cuenta qué es lo que el público está esperando. Y este es un punto sumamente importante. Hay que enfatizar que la responsabilidad no recae únicamente en los artistas, recae también en nosotros como espectadores, qué es lo que esperamos y queremos y le pedimos y les exigimos de alguna forma a estos artistas. La forma de actuar de ellos en muchos de estos conciertos no son refinadas, pero al público le fascina. Al público le fascina esto. La letra que una persona escucha en tipos de música muy populares, al público le fascina. Si nosotros como consumidores de este tipo de productos seríamos un poquito más cuidadosos y diríamos, este tipo de música, por este tipo de letra, no quisiera yo escucharla, pero sí me importa el talento. El artista tendría la posibilidad de escuchar ese mensaje y buscar una alternativa para manifestar su individualidad y creatividad en el ámbito musical. Lo mismito ocurre en las películas. El nivel de falta de respeto que hay entre hijos y papás que se promueve en las películas, parte de los responsables somos nosotros. Somos nosotros porque a nosotros no nos importa ese tipo de contenido. Y si diríamos, demostrando con nuestra economía, diciendo, yo no pago por este tipo de productos, la gente escucharía ese mensaje y diría, a lo mejor yo también voy a manifestar otra vez esta gran creatividad que tenemos del lado artístico, pero de una forma más refinada para promover valores más positivos. El tipo de músicas, de videos asociados con las músicas que hay hoy en día, para mi gusto, son fatales. ¿Qué es lo que se está promoviendo? En el mejor de los casos, un enfoque materialista en cuestiones de economía, de dinero. ¿Cuántas veces raperos, o no solo raperos, artistas, tratan de demostrar en los videos solamente cuestiones materiales? Los mejores coches, las mejores casas, las mejores vestimentas. Que no está mal, que una persona si lo tiene y lo quiere gastar, no está nada mal. Pero la experiencia humana no se trata únicamente de eso. Asumo que aún esa gente quisiera no ser enterrado en su Ferrari, pero quisiera ser gente que la recuerda por el impacto positivo que tuvo. En ese tipo de videos muchas veces se fomentan las drogas, muchas veces se fomentan cuestiones sumamente inmorales y las vestimentas de la gente entre menos tienen parecería ser que es mejor. Y hay un nivel muy elevado de cosificación y objetivización de la gente, en la que ya no estamos tratando con seres humanos y volteamos a la realidad y decimos en qué mundo vivimos, vemos estadísticas en cuestiones de acoso que van incrementando, en cuestiones inmorales que decimos este tipo de sociedad no es correcta. Y al final del día muchos de nosotros somos responsables. No quiere decir que somos gente mala, no es gente mala, pero estamos consumiendo tipo de productos que fomentan elementos no tan refinados de los seres humanos. En mi vida defendería a una persona que hace algún tipo de acto inmoral echándole la culpa al otro por el tipo de acciones que hizo. Cada persona es sumamente responsable por sus propias acciones, totalmente responsable por sus propias acciones. Y al mismo tiempo, ese mismo individuo carga con otro tipo de responsabilidad de asegurarse de que estamos promoviendo en la sociedad valores mucho más refinados y dignos para la experiencia humana. Two things can be true at the same time. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Por un lado somos responsables y al mismo tiempo estamos causando que a largo plazo los artistas y la gente que promueve contenido, que jala a millones y millones de gente, promuevan lo que nosotros estamos esperando. Y a veces no es lo más digno. Y por lo tanto, a largo plazo, cuando vemos en la sociedad ese tipo de desarrollo, también tenemos que ponernos un espejo frente de nosotros y hablarnos a nosotros más que a la sociedad. Porque somos igual de responsables. El elemento número 2 del Super Bowl tiene que ver con algo maravilloso. Y eso es una frase también que rescaté de este personaje, Víctor Coopers, que dice, Dios reparte las barajas, pero uno decide cómo jugarlas. Dios reparte barajas, pero uno decide cómo jugarlas. En otras palabras, la vida te va dando diferentes circunstancias, que algunas son buenas, algunas no son tan buenas, algunas son agradables, algunas lo opuesto,
Sin embargo, el ser humano tiene toda la responsabilidad y la habilidad de decidir cómo quiere desarrollarlo. ¿Qué tiene que ver esto con el Super Bowl? Bueno, mucho. Hubieron algunas quejas con el arbitraje en el minuto 1:54. Kansas estaba a punto de tener que tomar una decisión muy, muy importante, que era si es de que estaban en el tercer down y si es de que iban a tener que patear. Y si iban a patear, solamente iban a tener 3 puntos, o si es de que si iban a patear, solamente iban a poder tener 3 puntos. ¿Qué es lo que ocurre? En una de estas jugadas, entonces tienes los de los Philadelphia Eagles, que hay una llamada, un tema de arbitraje que fue muy criticado, más por el otro equipo, obviamente, si es de que verdaderamente ameritaba un castigo para empezar otra vez 1:10. Y en el momento que se receta y el árbitro decide, va a ser 1:10 por ese tipo de castigo, entonces, ahora la pregunta es, ¿qué haces cuando la vida te arroja ese tipo de circunstancias? ¿Qué haces cuando algo que aparentemente es injusto, que no te lo mereces, qué haces en ese momento? Ahora, efectivamente, los Eagles perdieron en este caso y uno diría, bueno, no pudieron hacer nada al respecto. Pero el punto es, ¿qué haces en este momento? Y les voy a dar cuál es el ejemplo. El ejemplo es de que uno de los jugadores, uno de los receptores, tuvo una jugada muy, muy inteligente en ese momento que tuvieron la oportunidad de empezar otra vez 1:10. ¿Cuál fue esa jugada? Jerick McKinnon, el receptor de Kansas, le pasa la pelota, Patrick Mahomes le pasa la pelota y va corriendo en 1:10 para hacer touchdown. Y justo antes de hacer touchdown, baja la rodilla, se tira al piso, ¿no? Para frenar la jugada. Y uno dice, ¿por qué lo hizo? Ya tenías la posibilidad de echarte un touch. Y lo que es fascinante es de que estratégicamente en ese momento era lo mejor. ¿Por qué era lo mejor? Porque si es de que hubiera entrado al touchdown, le hubieran dado 1:54 a los Eagles para poder anotar un touch de regreso. Aunque inicialmente parecería ser mejor de que hagan ese touchdown, pero después estuvieron contentos con solamente una patada. Que es algo fascinante. ¿Por qué digo que es fascinante? Porque en un momento de mucho estrés, este jugador, Jerick McKinnon, tuvo la inteligencia de hacer una jugada en 2 yardas antes de tal touchdown. O sea, ustedes ven cómo están jugando con toda la concentración puesta para el deporte, para asegurarse que van a ganar. Y en ese momentito la persona tuvo la habilidad de decir, no, esto voy a frenar aquí por el bien mayor, de este caso, de ganar el partido. Aunque inicialmente parecería ser que 4 puntos más serían mejores. Pero no tanto, porque le das más tiempo al otro equipo. Y esto tiene que ver con las diferentes circunstancias que la vida te va arrojando. Y una persona decide, ¿qué hago ahora en este momento? ¿Qué hago ahora en este momento? Y es curioso, cuando ya están perdiendo, cuando les dieron 10 segundos, creo que eran 10 o 8 segundos a los Eagles para la última jugada, uno diría, ¿para qué se esfuerza el señor? ¿Para qué se esfuerza el quarterback? ¿Para qué se esfuerza Hurts cuando ya perdió? ¿Y por qué hacen la jugada mejor que terminen el juego? Porque es imposible. Y el punto es de que aún con 10 o 8 segundos del partido que te sobran, tienes la posibilidad de tratar de hacer algo al respecto. Y eso es parte de los mensajes positivos que una persona rescata en el Super Bowl, que es ver con toda la atención que se está viviendo, cada detalle hace algún tipo de diferencia, y eso deberíamos aplicarlo en nuestras vidas. Dios reparte las barajas, pero uno decide cómo jugarlas. Y hay que ver qué podemos hacer, y hay que ser inteligentes con las jugadas que a lo mejor quisiéramos tener otras circunstancias, pero con las que sí tenemos presentes, cuáles serían las más aptas. Un gran mensaje para mí del Super Bowl. Tercer elemento que me gustaría enfocar en el día de hoy, en este podcast, asociado con el Super Bowl, es ¿qué es lo que el deporte está dándonos a nosotros? ¿Qué es lo que nos está aportando? ¿Qué hace que tanta gente, que millones y millones y millones de personas se conecten en un domingo, en vez de salir con la familia, en vez de hacer algo diferente, que yo diría, a lo mejor aportaría más valor leer un libro, a lo mejor aportaría mucho más que una persona haga, no sé, un juego de mesa con su pareja, que millones de personas se conecten para ver un partido en una televisión? Estoy buscando un poquito al respecto y es interesante ver cómo la gente celebra después de un partido. Lo que es interesante es lo siguiente. En este partido, los fans de Filadelfia, ocurre algo muy interesante. Aún antes del partido, se empezaron a vivir momentos de violencia en Filadelfia. La gente estaba en las calles, batalizando, en ciertos casos,
aún antes del partido volteando coches, tirando diferentes postes de luz. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso en el 2018 cuando Filadelfia ganó? Eso fue lo que ocurrió y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? En el 2010, cuando España ganó el Mundial, la gente en Madrid salió en masas a las calles para días y días y días para la celebración. Ahorita que Argentina ganó, Argentina se volvió loco. ¿Qué es lo que está pasando? Que civiles como nosotros, que no tenemos contacto en lo absoluto con esas celebridades, con esos deportistas, hace que nosotros hagamos cierto tipo de acciones que claramente nos está hablando a un nivel muy profundo. Algo está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, inicialmente vi en Vox.com algo muy interesante que surgió ahorita, fue un artículo que publicaron el 30 de enero, donde dice de que uno de los elementos por los cuales los seres humanos estamos obsesionados con el deporte, a tal grado que hay gente que puede sufrir un paro cardíaco por toda la tensión que se vive en el deporte, tiene que ver con un elemento de agresión. Y no es algo positivo esto. ¿Agresión en qué sentido? Que los seres humanos tenemos esa parte animal dentro de nosotros, animal otra vez, no en el sentido peyorativo, pero sí en el sentido de que no estamos destacando algo refinado de nuestro ser. Y quisiéramos en algún momento poder desarrollarlo. Y el deporte te da ese permiso para poder sentir ese nivel de a veces agresividad que se manifiesta con este tipo de celebraciones. Y la persona está sintiendo algo muy profundo está sintiendo, pero a veces se manifiesta de maneras no tan positivas. Tiene que ver también con un elemento de dominio. Me conecto con deportes, específicamente en el fútbol americano. Es un deporte sumamente agresivo, sumamente agresivo. Y esa agresividad, una persona ve una buena tacleada y te emocionas, ¿no? La reacción primero es ouch, ¿no? Y después te emocionas. ¿Y, ¿Y por qué te emocionas con un golpe? ¿Por qué se celebra eso? De alguna forma los seres humanos también tenemos la habilidad de proyectarnos. Nos estamos proyectando en este tipo de eventos, donde ciertos elementos que a mí me gustaría hacer o que me relaciono con ellos de alguna forma, los vivo en ese momento. Esto se manifestó de una forma muy trágica en el partido de Querétaro y Atlas el 5 de marzo de 2022, donde hubieron muchos heridos. Inicialmente se reportaron 15, 17 o más muertos, que eventualmente se dijo según las autoridades que no hubo nada, que otra vez hay que checar cuáles son los datos más acertados, si es de que a lo mejor hubo algún tipo de manipulación de datos en ese caso. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué en un evento de deporte? ¿Por qué después de 60 minutos de partido? La gente, los fans, que en la mayoría no han interactuado con los deportistas y no se conocen y están dispuestos a agarrar sillas y aventárselas a otros, pegarle, pisotear a niños, adolescentes, nada más por la energía que se está sintiendo en el deporte. Nos ofendemos por algo que de alguna forma tiene que ver con nosotros. Nos ofendemos por algo que es totalmente externo a nosotros, pero está desarrollando o está haciendo que nosotros tengamos la habilidad de manifestar ciertas características no tan positivas de nuestra humanidad de una forma no tan refinada. Y creo que esto requiere que tengamos mucha conciencia acerca de este tipo de eventos. No para dejar de verlos, al revés, para disfrutarlos, pero para estar consciente de qué tipo de elementos se están desarrollando internamente que eventualmente se manifiestan. Esto aplica en el Super Bowl, aplica en eventos en general, aplica en conciertos, aplica en cualquier tipo de deporte. Cuando platicas con gente en el deporte de hockey, uno de los elementos que a la gente le gusta mucho de ver la NHL, todos los partidos de hockey, tiene que ver con la agresividad presente en el deporte. En algún momento, cuando dos jugadores están y chocan contra el vidrio, la gente lo disfruta tremendo. Parte de el motivo que a mucha gente le gusta, en ese caso me excluyo, no es algo que me aplica, pero a mucha gente le gusta todos estos juegos el box y todo este tipo de juegos. Es un juego violento, sumamente violento. Y lo que me está trayendo a mí, lo que me está llamando a mí esa agresividad, no es algo positivo. No estoy diciendo que uno lo deje de ver, pero sí que uno esté consciente de qué es lo que está sucediendo, qué tipo de energía está sacando, qué tipo de persona me está haciendo ser. Y en ese momento la persona puede decidir si efectivamente quisiera hacer esto de manera consciente, o a lo mejor elegir algo que podría destacar, desarrollar algo más positivo de nosotros. Nosotros somos responsables por el tipo de sociedad en que vivimos. La sociedad es un reflejo del tipo de valores que nosotros tenemos, del tipo de creencias que tenemos
y se manifiesta muchas veces en las cosas más sutiles como el arte, como la música, como el deporte. Y si valoramos la objetivización y la cosificación de los seres humanos, no nos quejemos porque eso es lo que está sucediendo. Y si es de que nosotros, en este tipo de eventos, específicamente cuando son sumamente agresivos y violentos, no nos damos cuenta que está sacando eso dentro de nosotros, no nos quejemos cuando los incrementos negativos y tóxicos asociados con ese tipo de características se van incrementando en la sociedad. Al final del día, somos responsables. Dios reparte las barajas y nosotros decidimos cómo jugarlas. Yo soy Jaime Sorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.